amigo Henry Hellenser, como cada miércoles, y en este caso, para traernos misterios de las catacumbas en Francia. De París, exactamente. De París. Sí, en realidad... No cualquier catacumba. No. Lo que pasa es que en realidad no todos conocen que existen esta serie de túneles debajo de la ciudad de París, ¿no? Que en realidad son bastante sorprendentes. Cuando uno habla de las catacumbas de París, a veces escuchó algo por ahí que tiene que ver con eso, pero en realidad estamos hablando de una serie de túneles que tienen 320 kilómetros de largo, ¿no? O sea, que evidentemente no están habitadas, no son utilizadas, salvo un pequeño fragmento, una pequeña porción. Y es uno de esos lugares que, dentro de este ciclo de los lugares más paranormales del mundo, decidimos mostrar, principalmente porque tal vez de los lugares paranormales es el más visitado también, ¿no? Claro. Porque turísticamente París atrae mucho y ya que estamos, aquellos que se enteran van y visitan o intentan saber algo de lo que sucede acá. Es que debe ser apasionante también conocer datos de su origen. De su origen, que en realidad viene de la época de los romanos, ¿no? Cuando utilizaban estas grutas o las fueron formando justamente para extraer piedra caliza, ¿no? Entonces nosotros hicimos un informe para mostrarles qué son estas catacumbas, qué es lo que sucede. Hicimos un informe también donde participa Jorge Umia, un investigador sobre este tema. Las conocidas como catacumbas de París se han convertido en una de las zonas más misteriosas e impresionantes del mundo. Se trata de túneles, en algunos sitios abiertos a los usuarios, donde se almacenan millones de huesos de personas. Todo casi correctamente ordenados. Una gran ciudad debajo de la original, que ya ha provocado la asistencia de todo tipo de curiosos. Todo comenzaba en el siglo XVIII, cuando los cementerios de París estaban tan llenos que había una superpoblación de muertos. Ni siquiera se les podía meter en las iglesias, las cuales también estaban repletas de muertos. Mientras tanto, debajo de la ciudad existían una serie de túneles utilizados para la extracción de piedra caliza. En ellos se vio una solución, por lo que los cadáveres comenzaron a ser trasladados a la conocida ubicación. Ahora existen catacumbas llenas con 6 millones de cadáveres aproximadamente, algunos pertenecientes a personalidades muy populares. Donde la muerte, como dicen ellos, rondaba permanentemente en Humberstone. Era una presencia permanente. La muerte era algo que ellos con lo que convivían por las condiciones y por el lugar donde estaba ubicada la salitrera. ¿Y hasta qué momento se usó? ¿Hasta qué década o qué tiempo estuvo activa? Humberstone oficialmente estuvo activa hasta la década del 60. Y es en 1960. Sí, bueno, las catacumbas encontraron allí, entre los 6 millones de cadáveres, encontraron fragmentos del tape de la semana pasada de Humberstone en Chile, con el amigo Ignacio Esquivel haciendo el aporte. Lamentamos. Está por todos lados, Ignacio. Claro, lo que tiene Esquivel es que deja rastros por todos lados. Vino y dejó rastros en la nota también sobre Humberstone en Chile. ¿Cómo estuviste? Bueno, pero quedé impresionado. Vamos a repasar algunos datos. Sí. Primero, de los 6 millones de cadáveres. 6 millones de cadáveres. ¿Por qué? Porque en cierto momento las catacumbas, en realidad en ese momento todavía, estamos hablando del siglo XVIII, 1785 más específicamente, eran una serie de túneles que estaban vacíos, ¿sí? Ya no se estaban utilizando, imagínense, 300 kilómetros. Entonces se decidió, por la gran cantidad de muertes que estaban habiendo, por las pestes, por las enfermedades, decidieron, y ya estaban todos los cementerios llenos, atiborrados de gente, decidieron pasar los huesos o los cadáveres de los diferentes cementerios a esas catacumbas. 2 siglos después, o 1 siglo y medio después, decidieron ya empezar a ordenar eso, porque al principio era que tiraban los huesos a paladas para adentro, ¿no? Bueno, en alguna de las imágenes podíamos ver, sí, ese acumulamiento, ¿verdad? Claro. Y después,
como decíamos, un siglo y medio después, empezaron a ordenarlos. Los pusieron en forma casi que artística. Es algo como medio extraño. No, es que hay una clara intervención con fines de explotar esto como un paseo, como un recorrido. Sí, y ese recorrido tiene únicamente unos 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, dependiendo del caso. Y después todo el resto es prohibido. Oficialmente es prohibido, porque en realidad lo que sucede es que debajo de la ciudad de París hay una serie de fiestas clandestinas, rituales psicomágicos, algunos rituales satánicos. Que esos salen más caros que el recorrido de las catacumbas. Esa la entrada es un poco más exclusiva. Una tarifa diferencial. Pero fíjate, además, esto llama mucho también a las especulaciones, estos rituales hasta satánicos en donde se dice que hay sacrificios humanos. No tenés cómo comprobarlos, porque después cómo seleccionás el hueso o el cadáver que no correspondía a los que ya estaban, ¿no? O sea, se genera un lugar muy propicio para este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Y por dónde se accede? Hay diferentes puntos de acceso, ¿no? Hay un acceso más oficial, turístico, ¿sí? Por donde se hacen visitas guiadas con un máximo de 200 personas. En ese lugar solo podés estar no más de 2 horas en esa visita, y cuando se llega a las 200 personas hay que esperar a que salgan todas para volver a ingresar, ¿no? Después hay otros puntos de acceso que están bloqueados, pero han sido sorteados, ¿no? Por diferentes intrusos que andan ahí en la vuelta. Y este lugar, evidentemente, es un lugar de muchas denuncias de fenómenos paranormales. Yo te propongo en los próximos días volver a las catacumbas, bajar nuevamente las catacumbas de París, esta vez sí para escuchar el testimonio de los entrevistados, en este caso de Jorge, pero no va a ser el único lugar que vamos a recorrer en zona desconocida, porque recordemos, hagamos un repaso de otras zonas con un especial índice de actividad paranormal que vamos a ir repasando cada semana. Sí, primero que nada te digo que además lo que vamos a mostrar la semana que viene es un video, un fragmento de un video encontrado en las catacumbas de la década del 90 de un visitante, de un intruso que en un momento está con su cámara solo en el medio de las catacumbas y de repente empieza a sentir algo extraño y empieza a desesperarse, empieza a correr y correr y correr hasta que deja la cámara ahí y después, varios años después, se encuentra esa cámara y se ve qué es lo que está sucediendo y la desesperación de él. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Y vamos a recorrer también varios lugares, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, la Isla de Flores aquí en Uruguay, que es uno de los lugares también que tiene mucha actividad. Vamos a estar también en aquel puente en Escocia en donde se dice que se suicidan perros, ¿sí? Hay una isla también en Japón donde aparece como uno de los lugares más paranormales donde habitan todos los demonios de la mitología japonesa también. O sea, varios lugares que vamos a estar desarrollando. Muy bien, bueno, estén atentos entonces porque vamos a seguir ingresando a Zona Desconocida.